Bien, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente aquí compartiendo con ustedes desde nuestra página de Facebook, la página del Centro Integral para Personas Mayores de AMIA. Nuevamente Café Literario, transmitiendo en vivo, siendo las 16:30 horas en la ciudad de Buenos Aires, miércoles 22 de mayo, y vengo así con todo porque tenemos un montón de material para compartir con ustedes, que seguramente algo nos quedará por ahí dando vueltas y después por mail o por WhatsApp nos seguiremos intercambiando y compartiendo materiales. Como siempre, darles la bienvenida a todas las personas que se conectan ahora mismo a este vivo, pero también a aquellas personas que eligen cuándo disfrutar de este espacio en el momento que así lo desean. Así que también va el saludo para las personas que nos siguen en nuestro canal de YouTube, quienes todavía no se suscribieron, les recordamos que es gratuito y pueden ver nuestras novedades y actualizaciones. Nos encuentran en YouTube como Siam Hofesh, Personas Mayores AMIA. Van a ver que hay videos subidos de muchísimos talleres que están ahí para que lo compartan con amigos, lo disfruten. Y también, por supuesto, a toda la gente que nos escucha a través y nos ve a través del WhatsApp de nuestra lista de difusión, donde semanalmente enviamos contenidos de lunes a viernes. ¿Sí? Así que bueno, la invitación siempre a que compartan el material está para eso, nos enorgullece, nos da mucha satisfacción cuando sabemos que el material llega a otros lugares y bueno, parte del objetivo de seguir generando este tipo de contenidos tiene que ver con eso. Muy buenas tardes, siguiendo la tradición de este taller, saludamos siempre a la primera persona, en este caso Marta Rosso. Buenas tardes, hola Adriana, hola grupo, dice Marta, muy buenas tardes. Creo que están fresquitas las tardes afuera, pero bueno, acá estamos muy bien, calentita, así que lista ya para arrancar. Venimos trabajando hace muchísimo tiempo con la literatura y la soledad, una articulación que vimos que, bueno, era fácil el arranque y difícil decir ya está, porque va apareciendo nuevo material, van apareciendo otros linkeos ahí, y estamos armando un mapa súper interesante con lo que traigo, lo que propongo y con lo que ustedes van también relacionando, articulando, asociando. Y tengo que saludar también a Cora Axenfeld. Muy buenas tardes. Muy bien, cumplidos los saludos, muy contenta de poder estar acá nuevamente. Arrancamos. Mencioné en algún otro momento, creo que fue en el taller presencial de los viernes, que existe un libro que fue publicado en el 2022. El libro fue publicado por un historiador que se llama David Vincent y que se llama Una historia de la soledad, ¿sí? Un libro que tiene, si no me equivoco, unas 380 páginas. Es un ensayo súper interesante. Y bueno, y no es casual, ¿no? Que si bien, por supuesto, se escribió mucho antes de la pandemia acerca de la soledad, venimos hablando que es un tema, una temática que plantea desde lo filosófico, lo existencial, o sea, desde tiempos inmemoriales, ¿sí? Siempre fue un punto la soledad, ¿sí? Los seres humanos y esta idea muchas veces de vulnerabilidad, de desamparo, bueno, todas las acepciones que pueda tener la palabra soledad, que ya estuvimos trabajando que no solamente tiene características negativas, tal vez a veces solamente nos quedamos con ese aspecto y dejamos de lado otros aspectos que tienen que ver con la creatividad, con el autoconocimiento, con el tiempo que necesitamos para respirar, para pensar. Si bien es cierto que siempre pensamos con otros o para otros, siempre hay simbólicamente la construcción de un otro en ese pensamiento, lo cierto es que también necesitamos
momentos de soledad para poder justamente aquietarnos y pensar. Acá también saluda a Ruli, Jaime, Raúl, dice buenas tardes Adriana, Jaime y Sara, buenas tardes Jaime, Norma, Sara, ¿sí? Acá una enorme alegría saber que están ahí, que cada tanto se conectan, la verdad que se los extraña, ¿sí? Siempre me acuerdo de ustedes y aparte, cómo no, si participan, no nos vemos presencialmente, pero hace muchos años que estamos conectados. Así que un enorme placer que se tomen un ratito y me acompañen en esto. Y bueno, les quería compartir una nota que salió en el diario La Nación. Vuelvo. 2022 decía, sale a la luz este libro, bueno, en un contexto de pandemia donde, si bien como decíamos recién, la temática de la soledad no era algo nuevo, ni hablar con el contexto de pandemia, que fue algo mundial, ¿no? Entonces, aparecieron y se actualizaron debates que ya llevaban muchísimo tiempo a raíz de el aislamiento físico, el distanciamiento físico necesario en su momento. Sale este libro en ese momento, ¿sí? Muy propicio, muy oportuno también. Me interesa compartir algunos pequeños fragmentos, la nota está muy buena, contarles algo más del autor. Les dije que era, es profesor emérito de Historia Social in the Open University, es representante de una generación de estudiosos que volvieron su mirada a la pequeña historia en una carrera de casi medio siglo. Esto dice, lo estoy leyendo textual de la nota, y con 17 libros publicados se dedicó a la historia de la clase obrera, de la alfabetización, más recientemente, por lo que también ha hecho oír su voz sobre la delicada cuestión de la vigilancia estatal y privada que facilita Internet, ¿no? O sea, bueno, se ha metido con casi todos los temas que están sobrevolando actualmente. Y como siempre decimos, que tomemos a un pensador, en este caso un historiador, ¿no?, especializado en historia social, no significa que todas las personas tengamos que acordar con determinado pensamiento, pero me parece que, bueno, hay una persona muy formada y que vale la pena conocer su mirada. Entonces voy a dedicar algunos párrafos, algunos quienes estuvieron el viernes les van a resultar conocidos. Yo acá voy a intentar leer más que lo que compartí el viernes, pero los dos primeros los había adelantado el viernes pasado. Estar solos o sentirse solos no es cuestión de presencia física, sino de percepción, también de deseo, de disfrute, de necesidad, elección o imposición, búsqueda o camino cerrado. Entre estas alternativas, la palabra soledad, en español, no hace diferencia por sí misma. Demanda adjetivos, que esto lo venimos trabajando, ¿no? O verbos circunstanciales. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos decir, bueno, hay una soledad no buscada, hay una soledad impuesta, hay otra elegida. Bueno, necesitamos completar, porque con la palabra sola en castellano no nos alcanza. Y el autor dice, pero no es así en inglés. Esto lo explica el traductor del libro, Horacio Pons, que traduce el libro, que es muy importante también, interesante leer las notas de traductor en las ediciones que felizmente la incluyen. No todas las ediciones tienen notas del traductor, y es interesante porque dice, la soledad del título inglés es solitude. La soledad buscada, esa solitude es la buscada, la soledad querida, la soledad acariciada, mientras que su antónimo, la soledad no buscada, la soledad que aparta, la soledad que aísla,
esa soledad que encierra. En inglés hay otra palabra, que es loneliness. Es interesante acá que ya la palabra en inglés marca la diferencia, es otra palabra, nosotros no. Tan poco frecuente como erudita y pedagógica, la aclaración representa la mejor introducción a la magna obra de Vincent. Qué importante es la labor de traductores, ¿sí? A la era racional, dice ya el autor, apolínea, que criticaba la soledad, siguió la contracara dionisíaca del romanticismo, con sus efusiones sentimentales en solitarios paseos por paisajes agrestes que tendrían su continuidad en las caminatas por las nuevas urbes. Ustedes saben que estamos en confianza acá, así que yo interrumpo, miro el chat y saludo. Si sepan disculparme. Ahí está Berta Bieber. ¿Cómo no la voy a saludar a Berta? Hola Adriana, presente, me dice. No puedo no contestar ese chat, ¿sí? Un abrazo enorme, Berta. Una historia de la soledad, como recién decíamos, así se llama el libro, es un recorrido por 300 años de historia. Comienza con la crítica de la Ilustración a la soledad buscada, a partir de un libro que el autor describe como el primer estudio completo sobre la soledad en más de 4 siglos. Hay el primer estudio, o sea, no se está refiriendo al de él, perdón que yo ahí me equivoqué un poco en el tono, como estoy mirando varias cosas a la vez, me equivoqué un poco en el tono. Él ahí plantea, no está planteando que sea el de él, ¿sí? Sino va a mencionar cuál fue el primero, una obra monumental que fue escrita, fíjense en qué año, entre 1784 y 1785, y el autor fue Johann Georg Zimmermann, quien había sido médico personal de Federico el Grande. Sobre la soledad se llamaba el libro, que fue traducido al inglés en 1791 y que va a iniciar una discusión pública sobre las desventajas sociales del aislamiento voluntario, como si dijéramos que en ese momento, por esos años, había como una campaña en contra del aislamiento voluntario, como que no estaba bien visto, ¿sí? Solo se veía un aspecto de desventaja social. Luego, a la era racional, apolínea, que criticaba la soledad, siguió la contracara dionisíaca del romanticismo, ¿sí? Que esto les decía recién, sentimientos, esa lírica sentimental de los paseos, de las clases altas en general, recorriendo paisajes agrestes, que después, bueno, las caminatas ya van a ser en las nuevas urbes por los procesos de cambio, ¿no? Soledad en plenitud, y acá dice algo muy lindo el autor, la del flaneur, que disfruta el recorrido a solas entre las nuevas multitudes. Aparece un sujeto social con una característica que es ese disfrute de recorrer a solas, ¿sí? El solitario, ¿sí? Más difícilmente en las mujeres, era un sujeto social ligado seguramente a la figura masculina. Pero claro, dice el autor, para caminar se necesita tanto espacio como tiempo. Dos bienes escasos en plena industrialización, con horarios de trabajos interminables, casas superpobladas. Y aquí es donde el interés por el estudio de la clase obrera y la alfabetización de Vincent confluyen, ¿sí? Esta experiencia que trae el autor en esta focalización lo hace interesante su análisis.
La lectura era una manera de hacer tolerable la cercanía, resume el historiador. Ese hacinamiento, ¿sí? La lectura te permitía, sin moverte, porque para moverse no había que tener recursos, y tiempo y espacio. Entonces esta idea de la lectura como una manera de hacer tolerable la cercanía me parece una perla. Dice, el anhelo de espacio que explicaría como nadie Virginia Woolf en un cuarto propio, desde una situación de privilegio de clase y de desventaja de género. Lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? Virginia Woolf, un cuarto propio que plantea esta necesidad, por supuesto, simbólica, pero también material. Ella tenía un cuarto propio, ¿sí? Con paredes y techo y puerta. Seguramente tenía un espacio propio donde podía dedicarse a la escritura. Pero no tenemos que ignorar, o no podemos dejar de contemplar que ella pertenecía a una clase con muchos privilegios. Por ahí andaban también los hobbies, como la pesca o el andinismo, que demandaban recursos e independencia, pero también los entretenimientos en casa, el bordado, los naipes o la correspondencia como perfecta conjunción entre estar solos y sentirse acompañados. Y en su época, ya hoy no tiene buena prensa, ¿sí? Bueno, claramente no se considera un hábito saludable, pero hubo otra época que no había no había un interés en plantear el tema del cigarrillo, ¿sí? Porque en su momento el cigarrillo, ¿sí? Daba esta idea, más allá de las cuestiones químicas, la nicotina, la adicción, el tabaquismo, que es otro tema, pero en el hecho de fumar ayuda a entender por qué a muchas personas les cuesta o les costaba abandonar a ese compañero letal, como dice el autor. No es solamente dependencia química, dice, esta idea de la idea de fumar para socializar en muchos casos o para alejarse, para dar algo que hacer a las manos o para concentrarse en un placer físico mientras vuela el pensamiento. Todo esto magistralmente escrito, al menos en mi humilde opinión, me parece que está muy interesante la mirada que pone y dónde pone el ojo, en estos pequeños hábitos privados, ¿sí? Cómo se puede también analizar procesos históricos generales, ¿sí? Es muy interesante esa posibilidad de partir de lo conocido y de lo chiquito, ¿no? Hay un capítulo sobre la epidemia de vidas solitarias, presuntamente iniciada a fines del siglo XX y objeto de políticas públicas en países centrales con proyectos de ministerios específicos en Reino Unido, Japón o Alemania. Recordarán que salieron notas en todos los medios de comunicación, se hicieron famosos los ministerios de la soledad, ¿sí? En países altamente tecnologizados, ¿sí? Esto aparece como algo, como una marca de época también, de nuestra época hoy, ¿no? Vincent dedica las páginas de cierre a la soledad en la era digital, inclinándose por una interpretación paradójica. Internet nos atrae, no porque nos conecta, sino porque nos desconecta. Y ahí, bueno, yo tiro esta frase, la tira el autor, pero hay mucho ahí para polemizar y debatir, que bueno, lo iremos desgranando seguramente y degustando de a poquito, porque me parece que vale la pena detenerse ahí un tiempito. En una isla, dice él, cada vez más poblada, las dificultades de encontrar espacio han crecido y tornan más atractivos en la misma medida los medios alternativos de apartarse de la compañía, ¿sí? La escena que suscita su reflexión
es la de los pasajeros en el transporte público sumergidos en sus celulares. Sí, es cierto. También a mí me gusta verlo chiquito, y sí es cierto que mayoritariamente ves personas sumergidas en sus celulares. Yo viajo mucho en transporte público, colectivo, subte, viajo a diario, no sé si mucho, pero a diario, y mucha gente joven lee libros de papel. También están con los ebook, ¿sí? Con los Kindle, ¿sí? Con los formatos electrónicos de libros que son súper cómodos, livianos, se puede agrandar la letra, o sea, tienen un montón de ventajas. Pero también veo gente muy joven con libros de papel, ¿sí? Por supuesto, no es la mayoría que veo, pero sí lo hay y también está bueno mencionarlo. En defensa de la conversación, el poder de la conversación en la era digital, ¿sí? También en ese es otro libro que se tradujo hace algunos años al español, va a profundizar esa línea. Es otro autor también que va a trabajar sobre esto y que menciona el autor que estamos trabajando hoy o abordando hoy, que es David Vincent. Hay mucho escrito, ¿sí? En relación a la soledad, a las nuevas tecnologías, se ha escrito mucho. Eso no quiere decir que todo sea serio, como suele pasar. Hay ciertas temáticas que son muy convocantes, que son marketineras, pero no siempre quienes se expiden pueden separar la opinión de la formación y la investigación. Entonces, atención, está bueno buscar un poquito. Hoy la tecnología nos permite eso, buscar quién es, quién escribe, desde qué lugar, ¿no? Por supuesto, todas las miradas son válidas, pero está bueno saber si es una opinión, que es muy válida, o si es un texto académico, o si, bueno, ¿no? Ahí me parece que hay un punto que tenemos que ser lectores atentos, ¿no? Hay un libro que también cita al autor, de una psicóloga y socióloga, Sherry Turkle, con K, profesora de estudios sociales de la ciencia y la tecnología en el Massachusetts Institute of Technology, y su entusiasmo inicial por la vida online cambia radicalmente en el 2011, donde ella va a publicar un libro muy, muy, muy famoso, Alone Together, que vendió muchísimos ejemplares, que se llama Juntos pero Solos, o en la traducción Conectados pero Solos. Y ahí ella ya advertía, ¿sí? Pasaron ya 13 años, sobre el impacto disruptivo de los nuevos medios, de las tecnologías, en las relaciones sociales. También, atención, cuando decimos impacto disruptivo, no nos quedemos solamente con el impacto negativo de la palabra disruptivo. A veces algo es disruptivo en el momento que aparece, pero también puede producir cambios que nos lleven a mejorar otros aspectos. No siempre lo disruptivo tiene que ser evitado, y no siempre se puede tampoco evitarlo. Entonces, como que más que resistirlo, habría que tratar de comprenderlo, ¿no? ¿Cuáles son los...? Y también entender que estamos muy metidos en estos cambios de época y que para poder tener una distancia que nos dé cierta seriedad en la reflexión que hagamos, hay que dejar pasar un tiempo. Hay cosas que, bueno, tenemos que aceptar que está muy bien, eso no quiere decir que no dejemos de reflexionar, pero sabiendo que va a haber cosas, que tenemos hipótesis, pero que no podemos comprar una hipótesis 100%, ¿no? Por eso está bueno leer distintas cosas y de distintas disciplinas. Bastante material hay en relación a esto, algo que rescata el autor sobre este libro de esta socióloga y psicóloga en defensa de la conversación. Dice: Turkle encuentra que una de las claves para liberarnos de nuestra dependencia de las tecnologías es recuperar nuestra solitud,
nuestro poder estar solos con nuestros pensamientos y emociones. O sea, habla de otra cosa, ¿no? Dice, bueno, tal vez este tic a veces, ¿no? Como el que fuma, ¿no? Que necesita tener algo entre las manos, a veces es revisar el celular, mirar qué hay en el celular, tal vez por no poder quedarse con los pensamientos, ¿no? Y emociones, para conocernos mejor y ganar autonomía, para no necesitar la conexión permanente que afecta nuestro estado de ánimo e interrumpe nuestras reflexiones. Ustedes saben que, bueno, desde este espacio, también saben que yo me ocupo de mucho lo que tiene que ver con la inclusión de las personas mayores en la tecnología y de las grandes ventajas. Eso no quiere decir que no pueda tener una mirada crítica, y lo hemos debatido en distintos espacios. Y en parte estoy de acuerdo con esta postura. Creo que todo hábito que no se pueda controlar pasa a ser nocivo, ¿no? Y que nos aleja de nosotros mismos. De alguna manera creo que esta idea tiene algo de interesante para pensar. También hay otro autor, todos estos lo nombra David Vincent, que a su vez hace un recorrido muy generoso y es recomendarnos un poco más, y dice, en el mismo sentido escribe Michael Harris, un autor y periodista canadiense bastante más joven, que podría considerarse casi un representante de esa generación tan celebrada como poco comprendida, los nativos digitales. En Solitude, hacia una vida con sentido en un mundo frenético, Harris, este autor joven, continúa reflexiones de una obra previa sobre los riesgos de la conexión permanente, subrayando el modo como nuestra adicción es alimentada hábilmente por los diseñadores de aplicaciones para mantenernos enganchados más allá de nuestras necesidades, intereses y deseos. Con prólogo de Nicholas Carr, el autor de Superficiales, Solitude, nos invita a desconectarnos. El ideal de Harris es, como en Vincent y en Tartlet, la solitud, solo que esta vez el traductor eligió resucitar un término que el diccionario de la Real Academia registra como en desuso y que define como carencia de compañía. Y ahí también, esto lo veníamos charlando, ¿no? El solitario, la solitaria, no necesariamente tiene que ser una persona que viva mal, que no tenga habilidades sociales, ¿no? Quiero hacer una corrección acá, como se me fue un poco la pantalla, no se ve del otro lado, pero de este lado tengo distintas cosas abiertas. Quiero corregir, la generosidad la tiene el autor de la nota, en este caso, porque el periodista se ocupa de, además de comentarnos el libro Una historia de la soledad, estos autores que les fui nombrando están en la nota de La Nación, ¿sí? Que no voy a tener tiempo de terminar de leer, pero está ahí, ¿sí? Y quiero ver si me permite acá La Nación abrir de nuevo el link. La autora escribió esta nota en agosto del 2022, cuando había sido publicada Una historia de la soledad, y es Ana María Vara. Bueno, la generosidad se la tenemos que agradecer a Ana María Vara, que escribió una excelente nota que bueno, que si alguien me la pide por mail, con gusto la comparto. No queda mucho más por decir, muy poquitas líneas las que me quedaron por fuera. Seguimos analizando esto y por supuesto vamos a también buscar algo de ficción. Veníamos trabajando la autoficción, así que vamos a recuperar un poco eso, un avance, algunos fragmentos de un diario, ¿sí? De los diarios de Emilio Renzi, de Ricardo Piglia, que bueno, elegí algunos fragmentos para reconectar con esto de la lectura y la soledad, y que a veces puede ser una combinación maravillosa.
Acá Cora dice, sí, fui fumadora y necesitaba ocupar mis manos en algo, hasta que descubrí los libros y pude dejar esa costumbre, ¿sí?, que afecta tanto a la salud. Los libros me cambiaron la vida, hoy mis ojos me lo permiten, pero más tranqui. Hermoso. Bueno, cada uno, ¿no?, cómo va ahí escribiendo su historia. De eso se trata también, y si podemos fomentar esto desde este espacio, mucho mejor. Gente, me tengo que ir, siendo las 17 horas. Les agradezco un montón que me acompañen este ratito y nos seguimos viendo y escuchando. Chau, chau, gracias. Hasta la próxima.